¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Depende de cuándo y desde dónde estés viendo este vídeo. Eh, ¿Cuántas veces has escuchado esa expresión, el que vale, vale y el que no es jefe? Que me disculpen los jefes, pero lo cierto es que como todos los dichos populares, tiene un, un halo de realidad o una parte atrás, ¿sí? ¿Qué lo justifica o qué justifica esta expresión? Os, os pido una especie de ejercicio mental. ¿Contratarías un contador, un contable, sin formación en contabilidad? ¿Contratarías a un abogado sin formación en leyes? ¿O a un médico que no estudió medicina? La respuesta es clara. Por lo general, estamos de acuerdo en que la mayoría de los trabajos calificados requieren de cierta cantidad de capacitación formal. Sin embargo, en uno de los trabajos más importantes del que depende el éxito de una empresa, no importa su tamaño, obviamente, conforme más grande, más compleja esta afirmación se sostiene todavía más, a menudo se seleccionan personas sin capacitación. Estamos hablando del puesto de gerencia, los puestos de alta gerencia, de jefatura. Muchas personas son promovidas a puestos de jefatura, a puestos de gerencia, porque son buenos en otra cosa. Son buenos ingenieros, entonces se les pide que administren a otros ingenieros. Son buenos recaudando fondos, entonces se les promueve a un puesto de superior jerárquico para que administre, controle o dirija a otros recaudadores de fondos. El problema acá es que las habilidades que se necesitan para manejar bien a las personas a menudo son completamente diferentes a las que se necesitan para llevar a cabo el trabajo que esta persona estaba haciendo antes. No es raro entonces que haya por ahí un montón de gerentes absolutamente terribles, jefes que designan una tarea sin tener en claro lo que quieren, que frustran a su personal cuando una y otra vez devuelven el trabajo para revisiones sin haberles dicho primero cuál era la visión clara de lo que tenían que hacer, porque ni él lo sabe. Hay gerentes que no abordan los problemas y dejan que las dificultades graves se infecten, se enquisten en sus equipos de trabajo durante meses, durante años incluso. ¿Por qué? Porque no quieren evitar conversaciones incómodas. Están los que tratan a los empleados como si fueran niños caprichosos. Jefes débiles, sin carácter, groseros, malintencionados, tiránicos, abusivos. Hay muchas variedades diferentes de incompetencia gerencial. Y sin embargo, la calidad de esos jefes, de esos gerentes, tienen un impacto directo en el resultado de la empresa, como también tienen un resultado directo en la capacidad para atraer y retener buenos empleados, para tener los mejores talentos. La cuestión de la retención de talento dentro de las organizaciones significa un punto, constituye un punto muy importante en los factores económicos de proyección a futuro. Si no eres capaz de hacerlo, no vas a obtener los mejores resultados. Lo que vas a conseguir es asustar o ahuyentar de esa empresa, de esa organización, a aquellos que trabajan bien. ¿Por qué pasa esto? Bueno, no es una respuesta sencilla, pero parte de esta respuesta tiene que ver
con que los empleadores simplemente no valoran la gerencia lo suficiente como si fuese una habilidad propia. Dicho de otra manera, ven a alguien que es bueno en su trabajo y asumen sin ningún elemento, sin ningún dato que avale esa suposición, asumen que será bueno para administrar o dirigir a las personas que hacen ese mismo trabajo. Esto es lo que nos lleva al, al objeto o al título del vídeo de hoy, que es el principio de incompetencia de Peter, o más conocido en el ámbito organizacional como el principio de Peter. Está basado en el estudio de las jerarquías en las organizaciones modernas, lo que Lawrence J. Peter, su autor, denominó jerarquiología, ¿sí? Un estudio del proceso de la jerarquía dentro de esas organizaciones. Cuando Lawrence Peter notó que existía un problema de incompetencia claro en los jefes, en muchas organizaciones que seguían un determinado patrón de jerarquías y lo hizo público en editoriales, en convenciones, en charlas, la idea no fue muy bien recibida, lo cual no tendría que sorprendernos. Como explica en el libro El principio de Peter, que escribió junto a Raymond Hall y cuya lectura recomiendo porque además es un libro muy divertido, lo vais a encontrar está disponible en PDF, en la fuente de la sabiduría en Google. Eh, Le rechazaron el libro 14 editoriales. ¿Mm? No una ni dos, 14. Claramente no era bien recibido, era una idea demasiado disruptiva y algo que no gustaba escuchar. Así que mm, agarraron por el camino del medio, empezaron a publicar artículos sobre el tema en distintos periódicos, en distintas revistas estadounidenses a mediados de los años 60. Así, a través de estos artículos, de estos pequeños artículos, era como empezaron a llamar la atención del público, a tal punto que finalmente, en el año 69, estaban dadas las condiciones para que se publicaran sus ideas en un libro, el libro El principio de Peter. Este, en este libro, lo que afirma su autor es que las personas que realizan bien su trabajo son promocionadas a puestos de mayor responsabilidad, a tal punto que llegan a un puesto en el que no pueden formular ni siquiera los objetivos de un trabajo. Y es ahí donde alcanzan su máximo nivel de incompetencia. Dicho de otra manera, y como resumen de esa idea, afirma Peter que en una jerarquía todo empleado tiende a ascender hasta que alcanza su nivel de incompetencia. Como corolario, Lawrence Peter deduce, por un lado, que con el tiempo todo puesto en una organización jerárquica tiende a ser ocupado por un empleado que es incompetente para desempeñar sus obligaciones. En consecuencia, y este es el segundo corolario que se desprende de ese principio básico, es que el trabajo real, el trabajo que hace que la máquina funcione, es llevado a cabo por aquellos empleados que todavía no han alcanzado su nivel de incompetencia. Según algunas fuentes, mm, el primero que hizo referencia a este concepto o a uno muy similar fue don José Ortega y Gasset,
en la década de 1910. Y a partir de un aforismo con el que seguramente los empleados públicos no van a estar de acuerdo, que decía, y además, y personalmente tampoco lo estoy, me parece que es que es una exageración, una generalización, y que además deja de lado el segundo de los corolarios que, que se desprenden del principio de Peter. Decía José Ortega y Gasset que todos los empleados públicos deberían descender a su grado inmediatamente inferior porque han sido ascendidos hasta volverse incompetentes. Primero, uno no puede hablar de la generalidad de todos los empleados. Y en segundo lugar, en realidad se olvida, se olvida. No tuvo en cuenta lo que sí tuvo en cuenta Peter 50 años después, que es que el trabajo de campo, es decir, hay un montón de empleados públicos que son los que llevan a cabo los trabajos, las tareas necesarias para que la administración pública funcione, que es realizado por esos empleados que no han alcanzado el nivel de incompetencia, es decir, que son perfectamente, absolutamente competentes en lo que hacen. Entonces, eh, si bien está relacionado con el principio de Peter, parecería que olvida o que no tuvo en cuenta ese segundo aspecto. El principio de Peter fue deducido del análisis de cientos de casos de incompetencia en organizaciones e intenta explicar algunos casos de acumulación de personal. Según esta explicación de Peter, de Lawrence Peter, el incremento de personal en muchas organizaciones se hace para poner remedio a la incompetencia de los superiores jerárquicos. Cuanto más inútil es el jefe, los jefes de los niveles más altos de la jerarquía organizacional tienen que contratar más personal para lograr que esa organización sea más o menos eficiente. Y lo van a lograr hasta que el proceso de ascenso eleve a esos recién llegados a sus niveles de incompetencia. El principio de Peter dio mucho que hablar en el ámbito empresarial en el momento que se lanzó. No es para menos. Pero lo cierto es que parte de esas críticas estaban justificadas. ¿Por qué? Porque las ideas o las conclusiones a las que llegó Lawrence Peter no estaban basadas en datos científicos. Pero bueno, todo se puede solucionar. ¿Cómo lo solucionamos? Bueno, un grupo de especialistas se decidió a probar la validez o no de la afirmación de la teoría de Peter en el terreno real. Se juntaron gente de distintas universidades en Estados Unidos, donde hay plata, y lanzaron un proyecto conjunto de especialistas, la Universidad de Minnesota, el Instituto de Tecnología de Massachusetts y la Universidad de Yale. Se decidieron a comprobar la validez empírica del principio de Peter en un estudio que se llamó Promociones y el principio de Peter. Analizaron el desempeño de más de 53.000 empleados de ventas en 214 compañías en Estados Unidos en el rango del 2005 al 2011, durante esos 6 años. Durante ese tiempo, algo más de 1.500 de esos representantes de ventas, de los 53.000, fueron promovidos dentro de sus respectivas empresas, dentro de sus respectivas compañías, para convertirse en gerentes de ventas. Los resultados mostraron que los mejores vendedores tenían más probabilidades, primero, de ser promovidos, lo cual parece lógico. ¿A quién voy a ascender a gerente de ventas? A los mejores vendedores. El problema es que posteriormente, esos mejores vendedores que habían tenido más posibilidades, más probabilidades de ser promovidos,
eran los que también tenían más probabilidades de desempeñarse mal como gerentes. Dicho de otro modo, los empleados que mejor desempeño tuvieron en su papel fueron promovidos a cargos de gerente. Cuando se lleva a cabo este ascenso, esos jefes, esos gerentes, no resultaron competentes en un rol de liderazgo. Y es que parece de perogrullo, pero no está de más tenerlo en cuenta. Los mejores trabajadores no siempre son los mejores gerentes. Muchas veces el comportamiento este casi automático de muchas empresas, al promover a esos trabajadores, conseguían que el rendimiento del equipo disminuyera hasta en un 30%. La forma más sencilla para comprender todo lo del principio de Peter es con un ejemplo. Imaginemos un vendedor excepcional. Nació para vender. ¿M? Le gusta lo que hace. Sus relaciones con los clientes son fantásticas. Lo tienen no como un vendedor, sino casi como un hermano, como un hijo, como un padre, como un amigo. ¿M? Con lo cual, al cabo de relativamente poco tiempo, de ser, se convierte en el vendedor estrella y lo ascienden. Bueno, se convierte en coordinador de la zona. Sigue realizando ventas, no le sacan esa tarea, y al mismo tiempo coordina las funciones de otros tres vendedores. El nuevo cargo le gusta, sigue realizando las funciones que hacía antes, comparte sus conocimientos con vendedores novatos, se convierte en una especie de gurú espiritual de esos vendedores y empieza a tener éxitos en esos equipos de venta. En su zona es de todas las que empieza a tener más ventas de todos. Como consecuencia previsible es que poco tiempo después consigue un nuevo ascenso y lo designan delegado comercial de la empresa en la provincia. Sigue haciendo algunas ventas, pero ya tiene menos tiempo para salir a vender. Ya no se encarga de la tutela, de, de la suerte de mecenazgo, de los novatos, de la que realmente disfrutaba. Ahora gestiona las zonas a las que deben ir sus subordinados, perdón. Eh, Establece los horarios, comprueba que cumplen los objetivos. En realidad, su trabajo ahora se basa menos en las relaciones con los clientes, que claramente eran su fuerte, y tiene, por el contrario, una gran carga administrativa. Ya no disfruta su trabajo como antes, pero bueno, las cosas van razonablemente bien y al cabo de un periodo, ahora sí un poco más largo, alcanza un nuevo ascenso. Es designado director comercial. Bueno, llegados a este punto, nuestro personaje lo que pone de manifiesto es que es incompetente. Es incompetente para trabajar, para desempeñarse como director comercial. Su trabajo ahora consiste en tomar decisiones desde un despacho, ya no tiene vínculo directo con los clientes, no tiene vínculo directo con los subordinados, ya no realiza bien su trabajo, se queda estancado en un puesto que no le gusta, en el que no se desempeña bien. Y eso sí, ahora la dirección general de la empresa empieza a pensar que nuestro personaje, nuestro protagonista, en realidad es un incompetente. ¿Por qué el mejor trabajador no es el mejor candidato a ser gerente? Se debe fundamentalmente a que un trabajo gerencial, a menudo, requiere diferentes habilidades para ser exitoso, a diferencia del puesto que tenía el empleado. La gran ironía del principio de Peter es que mientras esta persona es cada año más incompetente, a menudo esta persona se ve a sí mismo
como cada vez más competente. Algo que estaría vinculado al principio de Dunning-Kruger, que ya veremos en algún otro vídeo. ¿Sí? Las organizaciones crecen en tamaño, tienden a extenderse y se comportan de acuerdo a una jerarquía que tiende a perpetuar la incompetencia de las personas mediante mecanismos internos de ascenso que muchas veces no tienen nada que ver con el talento real de la gente, sino con hábitos de esa organización que en realidad no son sanos. El principio de Peter sigue produciéndose en las empresas, en las organizaciones en general, porque los ascensos son sinónimo de motivación para los trabajadores. La gente valora la promoción, valora la posibilidad de ser ascendido. Entonces, si una organización, si una empresa tiene una política en la cual se promociona al mejor trabajador, es más probable que todos trabajen duro para ser promocionados. También hay evidencia, no deja de ser una especie de contradicción, de que cuando las empresas no ascienden a los mejores trabajadores, es decir, cuando tu carrera dentro de la empresa está limitada, no tienes una proyección de desarrollo laboral, personal, profesional, y tienes vetado la llegada, tienes vetado el ascenso a los puestos gerenciales, los empleados tienden a desanimarse y es mucho más probable que renuncien. ¿Hay soluciones a esto? Bueno, la verdad es que degradar o despedir al que se ha vuelto o de repente ha resultado ser incompetente para la tarea para la que se le ha ascendido, debería ser el último recurso. Puede plantearse un cambio de puesto sin pérdida de categoría. Todos sabemos, sobre todo los que nos dedicamos al tema de derecho laboral, cómo el ejercicio por parte del empleador del denominado jus variandi, de la posibilidad de cambiar determinadas condiciones de trabajo, a veces se ve como un exceso, como un ejercicio abusivo. En cualquier caso, lo que sí tienen que hacer es intentar mejorar la competencia. Se puede intentar reconfigurar las atribuciones del cargo. Se puede intentar formarle. Yo nombro a alguien gerente, le exijo los resultados como gerente, pero no lo capacito para ser gerente. Tengo que fortalecer la labor de conjunto del equipo. Tengo a lo mejor que darle mejores medios materiales. No sé, hay distintas posibilidades. Eh, si, si eres jefe, que nunca recibiste formación, capacitación para hacerlo, y tienes que resolverlo por tu cuenta, lo lógico es pensar que eso es la forma habitual de funcionamiento dentro de la empresa y que si otros pudieron hacerlo, tú también vas a tener que hacerlo. Y esto es claramente un error. En algunos casos, algunos jefes o futuros jefes son enviados por la gerencia general a determinados cursos de capacitación de 1 o de 2 días, donde se supone que deben aprender lo básico. Pero lo cierto es que una lección aislada o 2 días de capacitación intensiva no lo van a convertir en experto. ¿Mm? Esta no debería ser la totalidad del apoyo que recibe un nuevo gerente. Y sin embargo, a menudo lo es. Otros ni siquiera reciben una clase. Simplemente se los lanza a los lobos y se los deja que salgan volando solo de cualquier manera como puedan, con poca orientación y con nulo apoyo desde arriba. Esto ocurre tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. ¿M? No es una exclusiva del ámbito privado de las organizaciones empresariales. Es muy común también en el ámbito público. Otro problema, o parte de la explicación de por qué no se hace lo que se debería hacer, es el tiempo y el dinero. Se necesitan recursos para capacitar a las personas
a fin de que puedan aprender una habilidad nueva y que realmente es complicada. Aprender a administrar, a gerenciar, a dirigir equipo de personas no es un proceso corto ni sencillo, y una o dos clases o un fin de semana intensivo de un cursillo no le va a dar las herramientas suficientes. Estamos hablando de un proceso de aprendizaje largo, continuo, que requiere apoyo constante de gerentes más experimentados, que a lo mejor lo ven como un peligro dentro de la pirámide organizacional, eh, que puedan ser eh, sus continuadores, lo cual nos hace entrar en un mundo complejo de, de egos, de statu quo amenazado, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que no se haga algo en ese sentido, los malos jefes seguirán floreciendo, ¿sí? Como las margaritas en primavera. Un especialista en cultura organizacional, criado, dice que hay tres posibles soluciones a estos problemas. La primera es la honestidad profesional. Significa que si uno no está preparado para asumir ese cargo, hay que formarse. Tienes que intentar superarte. Y si aún así no funciona, lo que tienes que hacer o lo que deberías hacer en función de esa honestidad profesional es abandonar el puesto de trabajo. No quiere decir renunciar al trabajo. Quiere decir plantear que no estás capacitado para hacer esa tarea y eso va a significar que te van a reducir el sueldo porque ya no eres jefe. ¿Cuántos conoces que sean capaces de hacer esto? Los puedes contar con los dedos de la mano del capitán Garfio. ¿Quién va a decir, no, yo no estoy capacitado para esto, vuélveme al cargo anterior y bájame el sueldo en la misma proporción? Yo realmente no conozco ningún caso en que esto se haya producido. La segunda solución que plantea Criado es la que denomina la incompetencia creadora. ¿Mm? A ver, si antes de que te den el puesto crees que no vas a poder, piensas que no te gusta, que no vas a estar capacitado, debes comunicarlo a quien te va a proponer para ese ascenso, sobre todo para que no tenga unas expectativas que difícilmente se van a cumplir. Es claro que te puedes evitar muchos males en el futuro, pero tampoco veo yo que haya mucha intención en el 99,99% de los empleados. Decir, me están ofreciendo un puesto de gerente, no me gusta, creo que no voy a poder, voy a avisar al director general para que no me nombre. No es, creo, muy realista. La última es romper con la jerarquía vertical. En realidad, eh, siempre que pensamos en una organización, estamos pensando en una pirámide. Y eso dificulta poder llevar a cabo lo que plantea Criado. Es decir, romper con esa jerarquía vertical y generar los mecanismos o generar un ámbito, un ambiente capaz de permitir que una persona pueda desarrollar su carrera profesional de acuerdo a lo que esta persona quiere y no lo que la empresa quiere de él. ¿Mm? De esa manera se pueden llegar a crear carreras laborales o proyectos laborales dentro de una organización de tipo lateral. Si no te gusta gestionar equipos, no estás capacitado para gestionar equipos, o sabes que no vas a poder gestionar equipos, no tiene sentido que te pongan a gestionar equipos. ¿Por qué no abrimos un poco la cabeza de las organizaciones públicas y privadas y nos sacamos ese clavo de encima? Es decir, una carrera profesional no tiene necesariamente por qué ser siempre
en sentido vertical ascendente. Lo que pasa es que las soluciones que hay claramente no son baratas. Eh, Algunas empresas lo que hacen es ofrecer una remuneración más alta para recompensar el buen desempeño de los trabajadores. Ojo, porque en realidad en estas empresas lo que no se necesita es un incentivo de promoción. Es costoso y va a depender mucho con la personalidad del trabajador. Si tiende a los logros, tiene un sentido de pertenencia, al reconocimiento personal, depende de muchos factores. Y el hecho de tener una remuneración más alta, a veces eh, no nos va a dar el resultado deseado. Hay tres formas de combatir, o de al menos intentar combatir, el principio de Peter. Ninguna de ellas es simple, ninguna es sencilla de llevar a la práctica. La primera sería recolocar a los empleados que han demostrado ser incompetentes para el cargo o para las funciones para las que fueron ascendidos. Buscarles un puesto de trabajo donde alcancen una alta productividad laboral y premiar ese rendimiento con incentivos económicos. Es decir, mira, te vamos a pasar a hacer esto, vas a tener una mejora, pero acá te vas a poder desarrollar. Hay una metodología, obviamente con términos ingleses, if, then, lo que sería es, si pasa esto, entonces tal otra cosa. Es una metodología que propone, personalmente no me parece un disparate, que los ascensos dentro de la organización no sean automáticos. Se establece un periodo de prueba para que el candidato pueda demostrar y demostrarse que está capacitado para ese ascenso. Para esto, una cosa que es fundamental es que esta persona, este aspirante al cargo jerárquico, tenga un feedback, un ida y vuelta permanente con el superior jerárquico. Y que este superior jerárquico no lo vea como una amenaza, sino que asuma el rol de mentor, ¿m? Para ayudarle a crecer en esa nueva posición. Eh, Puede pasar también por crear nuevos puestos de trabajo en función de áreas que estén sin explorar, que puedan detectar ámbitos que puedan transformarse a su vez en nuevos puestos. Con lo cual se crece en horizontal, no tanto en vertical. No es fácil. Una de las formas de hacerlo es lo que se denomina, y lo que Criado denomina el ascenso funcional. En este caso, al trabajador ascendido se le pide que asuma nuevas funciones con mayor responsabilidad. Y acá tenemos dos perfiles entre los que se suele elegir. Por un lado, el conformista, que es un sujeto que no va a cuestionar nada dentro de la empresa y asume el papel de mero ejecutor de lo que le dicta la jerarquía. Y el otro es el que Peter denominaba deficiente latente, y que son aquellos que ascienden dentro de la pirámide jerárquica, ya sea por razón de antigüedad, por razón de fidelidad, ¿m? eh, o por haberse destacado con alguna capacidad de resolución en el cargo que estaba ocupando hasta ese momento, en el cargo anterior. Esto es muy común tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. ¿Cuántos cargos dentro de la administración pública, recordemos un poco también lo que decía Ortega y Gasset, ascienden por el mero transcurso del tiempo? El tiempo o la antigüedad es un rango. Bueno, sí, pero el tener mucha antigüedad no quiere decir ni que estés capacitado para hacer las cosas mejor. A lo mejor llevas 20 años haciéndolo siempre mal y nunca nadie te dijo nada. Pero lo que está claro es que el llevar 20 años
haciendo una determinada tarea, aunque sea de manera exquisita, casi como un artista, no quiere decir que la tarea que esté por encima la vayas a hacer bien. En en esa lucha o en esa búsqueda de otras posibilidades es lo que algunos llaman eh, la creación de categorías dentro de la empresa que en realidad están vacías de contenido. Lo ascienden de categoría, pero no cambian sus funciones. ¿Eh? Eh, Hace un tiempo tuve por ahí un caso en el cual una empleada de repente la nombraron responsable de marketing y comunicación de no sé qué. Seguía haciendo lo mismo que hizo siempre, pero como no querían subirle el sueldo, se inventaron un cargo dentro de la empresa muy rimbombante que realmente está absolutamente vacío de un contenido que al menos justificase el ascenso de esta persona. A veces lo que intentas es sacarte algún inútil, que es con cuñado segundo por parte de abuela, de alguien que le está debiendo un favor, es el sobrino del dueño, es el primo, es el cuñado, y lo tienes que ascender, entonces buscas crear un cargo que aunque no tenga contenido, pero donde no moleste, donde pueda generar el menor daño posible. ¿M? Eh, Todos estos son cambios o ascensos que son problemáticos y que a la larga van a traer problemas a la organización, necesariamente. Eh, Hay un riesgo y es una tendencia en buena parte de las organizaciones para ofrecer ascensos o plantear ese ascenso a una persona que es carismática, un perfil extrovertido, que por su carisma, por su encanto, ofrecen una sensación de liderazgo innegable. Sin embargo, esto también puede llegar a ser peligroso. Pensemos en una persona aparentemente extrovertida, con carisma, con habilidades para manejar a los demás, para convencer a los demás, y podemos estar frente a un psicópata de encanto perverso y de aparentes habilidades que lo van a ayudar en su objetivo de seguir escalando en la pirámide organizacional, ¿eh? Porque en realidad es un trepa. Eh, en el año 1981 eh, se, se hace conocida lo que llama la ley de Put, que eh, la, la promulgan o la hacen conocida en el ámbito tecnológico fundamentalmente. Y este principio de la ley de Put, como las leyes de Murphy, ¿eh? Lo que nos dice es que en el mundo de la tecnología está dominado por dos tipos de personas. Los que entienden lo que no dirigen y los que dirigen lo que no entienden. ¿Mm? Bueno, eh, en realidad, eh, todas las excepciones aparentes al principio de Peter, la realidad es que han terminado desacreditadas. Es decir, si un incompetente sigue promocionando de todos modos, generalmente es para sacarlo de medio, lo que se llama sublimación precuciente. Es la respuesta a la pregunta de ¿dónde demonios mando a este tipo para que estorbe menos? ¿Mm? Realmente no es un ascenso, es quitárselo de encima porque no. A veces esta forma de ascenso oculta un objetivo mucho más perverso, mucho más civilino. Y se da por lo general en las grandes compañías, es decir, para que esto se produzca necesitas tener una estructura organizacional lo suficientemente grande, compleja, ¿eh? Como para poder hacerlo. A ver, en el taller de Cacho
o en el bar de Mariano, no vas a poder hacerlo. Son cuatro y se conocen todos, no vas a poder hacerlo. Está claro. Pero en estructuras un poco más complejas, sobre todo, como, como digo, en las grandes compañías, sí. Y es una especie de despido hacia arriba. ¿Cómo es esto? Bueno, vamos ascendiendo a un trabajador hasta los niveles máximos, lo llenamos de honores, de agasajos, de fiestas, de actos públicos y terminamos echándole. Podríamos pensar que es más sencillo degradarlo o echarlo directamente. Sí, probablemente tendría menos costos. Pero en las grandes empresas, sobre todo algunas que tienen la característica de las empresas multinacionales, también tiene sus aplicaciones. La primera es una forma de enmascarar lo que claramente ha sido un fracaso en la política de capital humano, justificando los anteriores ascensos. Es decir, es una forma de decir, no, yo es que antes lo ascendí, lo ascendí, lo ascendí, y todos los primeros fueron correctos, razonables y bien dirigidos. Pero es muy difícil decir, bueno, aquí nos equivocamos todos, lo ascendimos a un puesto para que no podía. Entonces, ¿cómo? Seguimos pateando para adelante, seguimos tirando hacia arriba, como para decir, aquí nosotros somos magníficos y no nos equivocamos nunca. La otra razón puede ser un intento de reforzar la moral de los empleados. ¿M? Ya que, por un lado, pueden interpretarlo como una oportunidad personal para ascender ellos mismos cuando llegue la ocasión. Es decir, acá cualquiera puede llegar a ser gerente de ventas, gerente zonal, gerente provincial o responsable. Si trabajas bien, fíjate. Y, al mismo tiempo, como una especie de acto de justicia empresarial con los incompetentes. Es decir, tú fíjate que a pesar de que fulano fue ascendiendo acá hacía las cosas mal y yo lo sufría, entonces la empresa, a pesar de ser un puesto jerárquico, lo despidió, lo nombró gerente regional y cuando a partir de su gerencia empezaron a bajar los resultados, la gente empezó a trabajar peor, este tipo demostró que era un tirano, que era abusaba del poder que tenía, la empresa, la organización lo despidió. Entonces es una especie de acto de justicia empresarial, porque la empresa en realidad sabe que eso va a pasar tarde o temprano. Estás poniendo en un cargo de alto nivel jerárquico a alguien que no está capacitado, con lo cual eso va a tener todo un efecto cascada hacia abajo. ¿Mm? La otra es mm, como la que os mencionaba antes de esta persona que le crearon un cargo. Bueno, también eso tiene nombre. Es lo que se denomina el arabesco lateral. Es algo como que da vueltas, ¿sí? Y es, lo apartas del camino y le das un título laboral nuevo y mucho más largo, a ser posible que no quepa en la tarjeta de presentación y que tenga tres líneas. Eh, la justificación de, de perpetuarse, de no renunciar al cargo, por más que lo pasen, la encuentran esas personas, lógicamente, en el miedo a ponerse en evidencia, por una parte, o no poder deshacerse del puesto de trabajo. Eh, como dice Víctor Coopers, eh, no hay nada peor que un tonto motivado. Bueno, hasta acá este pequeño repaso por el principio de Peter. Insisto, si tenéis la oportunidad, conseguir el libro. Vais a pasar un rato muy entretenido porque más allá de lo que dice, el tema es cómo lo dice, muy divertido, ¿eh? Está muy bien escrito, es muy ameno. Eh, y como siempre, si te pareció interesante, suscríbete al canal, ponnos algún me gusta, que eso ayuda siempre, ¿eh? Activa la campanita para que no te pierdas otros futuros vídeos que podamos subir. Si se te ocurre algo, si tienes algo que comentar, tanto sea de este vídeo como de tu experiencia personal, profesional, laboral,
o alguna sugerencia de alguna cuestión que te gustaría que abordásemos acá. No tengas inconveniente, utiliza la parte de comentarios. ¿Mm? Comparte el contenido con aquella persona que creas que le puede interesar. Y bueno, como siempre, muchas gracias por estar de ese lado, que sin eso no tendría sentido estar acá disfrutando de este fondo absolutamente digital, ¿eh? hecho, hecho de manera artificial y en el que desaparecemos cada tanto cuando nos movemos. Como siempre, gracias y nos vemos en el próximo vídeo.